Hoy estamos lanzando esta serie y estamos lanzando básicamente todas las series que vamos a hablar durante el año acerca de los hechos de los apóstoles, activados por el Espíritu Santo. Y vamos a hablar acerca de los hechos. Hemos hablado que este año 2023 va a ser algo diferente, va a ser algo distinto. Dios tiene cosas grandes preparadas para todos nosotros. Dios tiene cosas extraordinarias preparadas para cada uno. Y a medida que nosotros vayamos transcurriendo este año, a medida que nosotros vayamos explorando más en el Espíritu, en la obra del Señor, cada uno de nosotros va a ir creciendo y desarrollándose. Lo que el Señor nos ha hablado es que en este año 2023 va a haber un avivamiento en nuestra vida. Pero cuando hablamos de avivamiento, no estamos hablando solamente de un avivamiento espiritual, sino lo que Dios nos ha dicho es que va a haber un avivamiento en todas las áreas de nuestra vida. En tu vida familiar va a haber un avivamiento, van a haber mejores relaciones, van a haber restauraciones, van a haber reconciliaciones. Dios va a empezar a hacer obras grandes en medio de nuestras vidas, pero también no solamente en nuestra vida, en nuestras relaciones, sino también en nuestra economía. Dios va a renovar, Dios va a hacer cosas diferentes y grandes en nuestra economía. A medida que nosotros vayamos buscando al Señor, a esa misma medida el Señor va a ir restituyendo y haciendo cosas diferentes. Recordemos lo que dice la palabra del Señor. En la carta de Juan dice: amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud. Bueno, que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Está hablando de una bendición integral, de un avivamiento integral. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros tengamos un avivamiento integral, que crezcamos en todas las áreas de la vida, en nuestro conocimiento, en todo. Tiene que haber un avivamiento. Los judíos pensaban que los hombres alcanzaban la sabiduría cuando tenían mejor aplicación de los conocimientos de Dios, de los conocimientos generales. Cuando un hombre tenía la capacidad de tener una correcta aplicación en el conocimiento, entonces ellos decían: esta es una persona sabia, esta es una persona que le va a ir bien. Entonces no se trataba, digamos, de que una persona fuera sabia solo por la cantidad de conocimientos, sino por la buena aplicación de ellos. Y lo que Dios quiere hacer en este año 2023 es que no solamente adquiramos conocimiento, sino que apliquemos de manera correcta todo lo que el Señor nos quiere enseñar en este año 2023. Todo en lo que tú puedas crecer en tu área espiritual, en tu área familiar, en tu área económica, en tu área intelectual, en tu área de negocios, en cualquier área, al Señor le interesa que nosotros crezcamos, que nosotros tengamos un avivamiento, que haya un reflejo en tu vida de su gloria. Dios espera que en tu vida haya un reflejo de su gloria. Y hay una historia en Hechos capítulo 6 y capítulo 7 donde se nos habla de un hombre que se llamaba Esteban. Este hombre Esteban, que es el primer mártir que conocemos de la iglesia, que también era uno de los diáconos, dice la escritura que a él lo acusaron. Dice que él llegó al templo y empezó a disertar y a explicar acerca del camino de Jesús. Y dice que los principales sacerdotes y los fariseos no encontraban cómo hacerlo a él caer en alguna falta, porque todo lo que hablaba lo hablaba con sabiduría, lo hablaba dirigido por el Espíritu Santo. Entonces decidieron pagarle a 2 falsos testigos para que lo acusaran de que estaba hablando contra la ley de Moisés. Y entonces toman preso a Esteban, lo llevan ante el concilio y le empiezan a acusar y le empiezan a decir que está hablando contra la ley de Moisés. Y él dice que viene, pide la palabra y empieza a hablar. Y su disertación, lo que estaba hablando, dice que empezó a hablar desde Abraham. Cómo Abraham creó a Dios y cómo Abraham fue sacado de su tierra para llevarlo a una tierra diferente, a una tierra que ni siquiera pudo tomar posesión él, porque no era para él sino para sus hijos. Y siguiendo con eso, dice, tuvo a sus hijos, tuvo a Jacob, y él tuvo a los 12 patriarcas.
Y entonces empieza a hablar cómo el pueblo llegó a Egipto, fue esclavo, cómo fue liberado por Moisés. Y él empieza a hablar y dice que la cara se le iluminaba. O sea, dice que la gente lo miraba y la miraba la cara como de un ángel. Yo digo que tal vez me estaban viendo a mí, pienso yo. Le miraba la cara así como de un ángel. Dice, se sorprendían. Pero hay algo interesante, porque de toda la enseñanza la gente le resistía. De toda la enseñanza que él daba, la gente le resistía, no quería recibir esa enseñanza. Escucha lo que dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo número 7, versículo número 51. Casi terminando este discurso, dice la escritura, no sé si alcanzan a ver, creo que la letra roja no se ve ahí. No se mira mucho, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leérselo acá. Si no, búsquelo y léalo conmigo. Dice, vosotros que sois duros de servir e incircuncisos de corazón y oído, y lo que está en rojo dice, resistís siempre al Espíritu Santo. Como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Y mire lo curioso, porque esto nos da una alerta, nos enciende una alarma, porque cuando nosotros hablamos a veces de resistir al Espíritu Santo, algunos piensan que es solamente, bueno, no creer en los dones del Espíritu, no creer en que hay un fluir del Espíritu sobrenatural, y uno podría pensar en eso, pero cuando uno mira las palabras de Esteban, lo que está diciendo Esteban es, cuando ustedes no reciben la enseñanza, están resistiendo al Espíritu. Ojo a esto, por favor, porque uno podría pensar, pero yo ya recibí a Jesús. Pero muchos de nosotros a veces resistimos al Espíritu cuando no obedecemos las instrucciones que Dios nos da. Porque eso era lo que estaba pasando acá con Esteban, y estaba pasando con la iglesia, estaba pasando con el pueblo judío, estaba pasando con los sacerdotes, estaba pasando con los escribas. No estaban recibiendo la enseñanza, estaban resistiendo esa enseñanza. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos resistido la enseñanza? ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho, esa palabra no es para mí? Uno se hace hasta el quite para ver si no le pasa al que está atrás, que le caiga al que está atrás, pero yo no voy a recibir esa palabra. Cuando somos confrontados por la palabra, muchas veces resistimos porque no queremos ejecutar un cambio en nuestra vida. Pero quiero decirte que para ser activados en el Espíritu, nosotros necesitamos un cambio. Nosotros necesitamos ser distintos. Tiene que haber un reflejo de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Tiene que haber algo diferente. Tiene que haber algo distinto. Y eso es lo que estaba pasando. Wow, a Esteban le miraban la cara de un ángel. Cuando estaba siendo apedreado, dice que él puso los ojos en el cielo y vio, dice, a Jesús. Se abrió el cielo y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. Hermano, yo le pregunto algo. ¿Cómo hizo Lucas, que es el escritor de Hechos, para registrar ese acontecimiento? Alguien lo tuvo que haber visto. Alguien tuvo que haber estado ahí. Alguien tuvo que haber dado ese testimonio a Lucas. Si usted lo sabía, pues ahora lo sabe. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Él lo escribió, él lo recibió. Pero mire, cuando uno va a Lucas, eso no lo tengo acá, pero si usted quiere me acompaña a Lucas. ¿Qué le parece si busca Lucas capítulo número 1? Porque esto es sumamente interesante. Lucas capítulo 1, vamos a leer del versículo 1. Dice: excelentísimo Teófilo. Mire lo que hace Lucas. Muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros. Dice, muchos han tratado de ordenar esta historia, tal y como nos enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Después de haber investigado con sumo cuidado desde su origen,
me ha parecido una buena idea escribírtelo en orden, para que llegues a conocer bien la verdad de lo que se te ha enseñado. ¿Sabe qué hizo Lucas? ¿Sabe qué hizo Lucas? Es como cuando hay un accidente. ¿Usted alguna vez ha visto que ha habido un accidente aquí en Guatemala? ¿Ah? ¿Y qué hacemos los chapines? ¿Ah? Nos paramos, ¿verdad? A ver qué pasó. ¿Ah? Es que quiero ver si no es un familiar cuentos. Lo que quiere es enterarse de lo que no debe, ¿verdad? Y nos paramos. Pero ahora con las redes sociales, ¿qué cree usted que pasa? Rápido toman una foto, rápido la suben a las redes sociales y dicen: yo lo estoy viendo aquí. Eso es lo que están diciendo. Y entonces viene Lucas y entonces dice, va con quien vio, encuentra de quién es la página y llega y le dice: cuénteme qué fue lo que pasó. Y eso es lo que está haciendo Lucas, una investigación de los testigos oculares, de los que lo vieron. Eso significa que cuando registró lo que estaba pasando con Esteban, es porque alguien lo tuvo que haber visto. Alguien estaba viendo que Esteban levantó los ojos al cielo y que estaba viendo al Señor Jesús. Y él lo registra. Y él dice: yo estoy poniendo estos acontecimientos en orden. Yo estoy colocando las cosas como fueron enseñadas, como nos fueron trasladadas a cada uno de nosotros. Ahora yo las voy a ordenar para que ustedes las puedan recibir. Hermano, acá nosotros tenemos escrito 30 años de la historia de la iglesia. 30 años que logró recuperar Lucas, o recabar Lucas, de la historia de la iglesia, y nos las ha plasmado para que nosotros conozcamos los acontecimientos que sucedieron cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió y qué continuará sucediendo? Así que, hermanos, nosotros necesitamos ser activados por el Espíritu. Cada uno de nosotros necesita tener esa activación del Espíritu, número uno, para ver lo sobrenatural de Dios, para ver la parte sobrenatural de Dios, para ver milagros. Dice la Escritura en Hechos capítulo 4, versos 30 y 31, dice: extendiendo también tu mano. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y escucha lo que dice: cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Este es el tercer registro donde vemos que el apóstol Pedro, porque es Pedro el que está hablando acá, es lleno del Espíritu Santo. Lo encontramos en Hechos 2 y aquí mismo en Hechos 4, al inicio de este capítulo, la Biblia dice: y Pedro lleno del Espíritu Santo. Pero lo que me llama la atención es que no solamente sucedió una vez, ni sucedió solamente 2 veces, ni sucedió solamente 3 veces, sino sucedió muchas veces que el Espíritu Santo de Dios se derramaba sobre sus hijos. Se derramaba sobre sus hijos. Ahora, el apóstol Pedro aquí estaba diciendo: se derrama el Espíritu Santo para que la gente pueda ver que hay sanidades, señales y prodigios. ¿Y qué es una sanidad? ¿Qué es la sanidad? Es recuperar la salud. Hablar de sanidad es de recuperar la salud. Eso significa que si hay unas sanidades es porque alguien está mal de salud, ¿sí? Está pasándola mal en la salud. Pero cuando hablamos de sanidades, estamos hablando entonces que se recupera esa salud. Hechos capítulo número 5, versos 15 y 16 dice: y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos.
Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mire qué tremendo esto, hermano, porque yo me imagino que la gente ahí hasta anhelaba que los días fueran así soleados, para que pasara la sombra, y que esa sombra por lo menos pasara encima de los enfermos para que fueran sanos. Entonces el derramar del Espíritu, el empoderamiento del Espíritu, la activación del Espíritu tiene que llevarnos a nuestras vidas, uno, a recibir sanidad, pero dos, a orar por los enfermos y que sanen. No solo es para recibir nosotros, sino también para que otros puedan recibir esa salud, puedan recibir esa sanidad. Mire, yo recuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños y yo tenía esa aventura de ir donde el pediatra, nosotros, el pediatra era de la iglesia y era cristiano, y él decía, bueno, vamos a examinar a este niño, pero mire, me gustaba eso, porque antes de examinarlo, antes de ponerle una vacuna, antes de darle cualquier medicina, decía, vamos a orar: Señor, en el nombre de Jesús, sánalo por favor, y permite que esta medicina le pueda ayudar a recuperarse pronto. Pero no lo hacía en su nombre. Él no decía, yo soy especialista, me especialicé en España y soy, él era, ¿cómo se llama esa? Pediatra, pero tenía una especialización, era intensivista neonatal. Palabras que ni entiendo y son difíciles de pronunciar. O sea que él miraba a los bebés en el intensivo. O sea, tenía un conocimiento, pero él no confiaba en su conocimiento, sino él lo hacía, hermano, en el nombre del Señor. Y por cierto, él es pastor de la iglesia Casa de Dios ahora. Pero quiero decirle algo. Me impresionaba porque él no confiaba en la sabiduría que Dios le había dado, y antes de tratar a un niño oraba por él. Yo no sé si lo hacía solo con los nuestros porque eran muy difíciles, o con todos los demás, ¿verdad? Pero oraba. Me impresionaba porque oraba por los niños y decía, vamos a ponerlo en las manos del Señor primero. Estaba confiando en el Señor. Y nosotros, esa debe ser nuestra confianza primaria, ponerlos en las manos del Señor. Mire, está bien, usted va a llevar a su familiar, o usted mismo, o a alguien cercano, lo va a llevar a un doctor, pero lo que lo lleva, ore por él. Tal vez cuando llegue el doctor le va a decir, no, pues yo no le encuentro nada, y usted le puede dar la gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que activarnos en el Espíritu y quitarnos el temor de orar por los enfermos. Tenemos nosotros que ver esas señales en nuestra vida. Quiero decirte que Dios no cambia, y eso lo hemos visto en estos días, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y así como operaba sanidades en el pasado, las practica ahora en el presente, y lo seguirá haciendo en el futuro, porque la palabra no cambia, la palabra no varía. Fíjense que, hablando por ejemplo académicamente, profesionalmente, digamos, un profesional escribe un libro, pero ¿usted sabe cuántos años tiene vigencia ese libro? Tiene 5 años de vigencia. Luego ese libro, para que siga en la vigencia, necesita una actualización. Entonces, cuando el libro es actualizado, vuelve a entrar en vigencia. Pero académicamente, cuando un libro tiene más de 5 años de vigencia y no tiene una actualización, entonces ese libro es obsoleto. Porque la ciencia y la tecnología están avanzando con el tiempo. Por supuesto, tenemos que reconocer que hay libros que son perennes, o sea, que tienen un conocimiento que nos van a servir en cualquier época, pero han ido avanzando. Pero quiero decirte que hay un libro que no necesita actualización, sino vive actualizado, y esa es la Biblia. Dice la Escritura que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecerán para siempre. No necesita una actualización, o más bien el Espíritu la actualiza para nosotros todos los días.
Nosotros necesitamos ser activados en el Espíritu, porque lo mismo que sucedía en la iglesia del primer siglo es lo mismo que puede suceder ahora en el Espíritu. Lo que tenemos que hacer es nosotros creer y tener fe en que Dios nos quiere utilizar, que Dios quiere activar tu vida para que tú tengas una vida poderosa en el Espíritu. Que vivas lo sobrenatural en el Espíritu. Que puedas ver esas maravillas, esas señales. Porque dice que íbamos a ver sanidades, señales y prodigios. Pero ¿para qué son las señales? ¿Qué es una señal? A ver, ayúdenme. ¿Qué es una señal? ¿Qué entiende usted por una señal? Usted va en una carretera y mira una señal. ¿En qué le ayuda una señal? ¿Cómo? Advertencia, indicación, dirección. O sea, nos va marcando lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Usted va en la carretera y le ponen una flecha con un cruce hacia la izquierda. ¿Para dónde tiene que cruzar usted más adelante? Pues no va a cruzar para la derecha, y cruzará para la izquierda, porque es la indicación que le está dando. Entonces las señales nos sirven a nosotros para anunciar lo que viene adelante. Cuando Dios nos da señales a nosotros, es porque Él quiere que a nosotros anunciemos lo que viene por delante. ¿Qué viene por delante para la iglesia, hermano? Que Cristo viene pronto por su iglesia. Y Él quiere que nosotros anunciemos. Él nos da señales para que nosotros sepamos y anunciemos lo que estamos viendo. Él quiere que nosotros anunciemos sus maravillas. Él quiere que nosotros anunciemos sus prodigios. Él quiere que nosotros anunciemos las buenas nuevas del evangelio, que anunciemos su reino. Entonces Él va a hacer señales, porque esas señales son las que nos van a ayudar para anunciar, para decir, para declarar lo que viene adelante. Marcos capítulo 16, verso 17 y 18 dice: y estas señales seguirán o acompañarán a los que creen. En mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren algo mortífero, algo venenoso, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces los milagros, las sanidades, los prodigios son señales para que anunciemos a Jesucristo. Dios quiere activarnos en lo sobrenatural para que glorifiquemos su nombre, para que exaltemos su nombre. Dios quiere que nosotros podamos ver lo sobrenatural, que en nuestra vida experimentemos lo sobrenatural, pero también que compartamos lo sobrenatural. Y luego dice para que se van a ver prodigios. ¿Qué es un prodigio? Un prodigio es un acontecimiento que sucede, que es sobrenatural, que no tiene intervención natural, sino tiene una intervención divina. En este caso tiene la intervención de Dios. Solo puede ser atribuido a Dios lo que sucede. Mire, durante muchos años los científicos han tratado de discutir y de argumentar por qué se abrió el Mar Rojo. Pero no hay argumento humano sólido que indique que un cometa pasó, que un aire fuerte pasó, que algo sucedió para que se abriera el Mar Rojo. ¿Sabe por qué? Porque eso es algo divino, algo que solo puede atribuírsele a Dios. Entonces un prodigio es algo que solo se le puede atribuir a Dios. Y en nuestras vidas, a través de la activación del Espíritu, a través de vivir una vida de avivamiento, nosotros vamos a ver prodigios en nuestra vida y en la vida de alrededor de los que están en nosotros. Ellos observarán estos prodigios. Hechos capítulo 2, versos 18 y 19 dice: en esos días
derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas. Y es con S, no con C, ¿verdad? Porque está diciendo servidores, alguien que le va a servir a ellos. Sobre mis siervos y mis siervas. Y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra se verán las señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. Entonces es para que se vea. Necesitamos entonces nosotros ser activados para vivir en lo sobrenatural. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos realmente quieren vivir en lo sobrenatural? ¿Quién quiere ver milagros en su vida? Mire, yo anhelo de veras que podamos ver milagros en nuestra vida. De toda naturaleza. De toda naturaleza. No importa qué milagro sea. Pero quiero darle un consejo. Cuando usted reciba un milagro de parte de Dios, cuéntelo, testifíquelo. Porque esto es una segunda característica de aquellos que son activados en el Espíritu. Porque los que son activados en el Espíritu son testigos poderosos. Son testigos eficientes. La palabra del Señor dice, cuando el Señor estaba a punto de ascender al cielo, Lucas empieza a narrar ahí en el primer capítulo que estaban reunidos y que el Señor se había manifestado a muchas personas y Jesús les da unas últimas palabras a sus discípulos y les dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Y entonces habla ahí, ¿verdad? Van a ser testigos en Jerusalén, van a ser testigos en toda Judea, van a ser testigos en Samaria y van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Usted está hablando, hay que empezar de adentro hacia afuera a testificar del Señor. Desde tu casa hasta todo tu vecindario, hasta todo tu departamento, tu municipio, todo el país y todo el mundo tiene que conocer de Jesús a través de tu vida. Tú eres el testigo ocular de Dios ahora en este tiempo. Aquel tiempo Lucas, yo me imagino que fue con Juan. Yo me imagino que fue con María, la mamá de Jesús. Yo me imagino que se entrevistó con Pedro, porque él dice, yo me entrevisté con los testigos oculares. Me imagino que fue con Juana y les fue a preguntar y les dijo, cuéntenme, ¿cómo era la vida con Jesús? Y ellos le dijeron, mira, nosotros las mujeres acompañábamos a Jesús y le servíamos con nuestros bienes, porque ellos eran los testigos oculares. Pero en este tiempo, mi amado hermano, mi amada hermana, tú eres el testigo ocular del Señor. Tú eres el que ve los milagros, tú eres el que percibe los milagros, tú eres el que ve los prodigios y Dios quiere que tú le testifiques. Pero para eso necesitas ser activado en el Espíritu para ser un testigo poderoso con el poder del Espíritu. Dice la Escritura, recibiréis poder. Esa palabra poder en el griego significa dunamis, que es la misma palabra que significa dinamita, una explosión espiritual, algo que sucede. No puede ser lo mismo. Mire, no sé si todavía dinamitan. Los que son constructores de carreteras me dirán si todavía dinamitan, pero antes, para construir una carretera y poder derribar una montaña, lo que hacían era que le colocaban dinamita. Porque a la hora que la dinamita explotara, no dejaba las cosas igual. O sea, allanaba, quebraba piedras, quitaba todo aquel estorbo que no permitía que esa carretera pasara por ese lugar. Lo mismo es el Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo quiere estar en nosotros para que no haya nada que pueda detenernos a nosotros para compartir el evangelio del Señor. Pero dice, recibiréis poder. ¿Qué es recibir? Pregunto, ¿qué es recibir? ¿Cómo? Recibir es tomar lo que se te está dando. Eso es recibir. Cuando alguien te da algo, tú decides si lo recibes o no. ¿Sí? Normalmente nosotros aquí, cada vez que nos dan un regalo, lo recibimos todos, ¿verdad? Nos gustan los regalos.
Pero hay cosas que a veces no recibimos, ¿verdad? Que decimos, no, eso no, gracias, ¿verdad? Cuando tú estás satisfecho en algo, digamos, y te llegan a dar una comida y tú dices, ala, ya estoy satisfecho, ¿verdad? No, muchas gracias, estoy bien, ¿verdad? Tú rechazas eso, no lo recibes, lo rechazas, no lo tomas. Entonces recibir es tomar lo que se te está entregando. Y cuando dice recibiréis poder, lo que Dios quiere es que tú tomes lo que Él te está dando. Él quiere que tú tomes el poder del Espíritu. Él te está entregando ese poder y quiere que tú lo tomes. Romanos capítulo 15 verso 19 dice: y mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios, así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes hasta la región de Iliria. El apóstol Pablo, hermanos, recibió el poder de Jesús, recibió el poder del Espíritu Santo y dijo: yo voy a, con ese poder, yo lo voy a tomar y me va a servir para llevar el Evangelio. Y miren lo que dice él: empecé en Jerusalén. ¿Y qué decía Hechos 1:8? Que había que empezar ¿en dónde? En Jerusalén. Para el judío era empezar en Jerusalén. Para el judío era empezar en Jerusalén, luego seguir en toda Judea, porque Jerusalén era la capital, era el centro de la adoración. Ahí se juntaban todos. Entonces aquí había que empezar, pero no solo era de quedarse ahí, sino luego salir a Judea y luego salir a Samaria, que era el resto del pueblo hebreo, y luego hasta lo último de la tierra, hasta el final. El apóstol Pablo dijo: yo voy a llegar hasta España, porque para el apóstol Pablo España era el final del mundo. No conocía que había América, no conocía a Messi. Ni a Ronaldo. No conocían esta parte del mundo. Entonces el apóstol Pablo decía: yo voy a llevar hasta el fin del mundo conocido. Iba a llevar el Evangelio. Y algunos escritores dicen que sí llegó a España. La Biblia no lo registra, solo registra el deseo. Pero algunos dicen: él llegó hasta España y predicó el Evangelio. Porque él dice: yo voy a predicar todo, porque yo tengo ese poder que viene de Dios. El apóstol Pablo decía: ni mi predicación ni mi evangelio van con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones de poder del Espíritu. O sea, él decía: yo voy a demostrar el evangelio a través del poder del Espíritu, a través de las sanidades, a través de los milagros, a través de las señales, a través de los prodigios. Mostraban el poder del evangelio. Pero también dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiero decirte que el Espíritu Santo se derrama sobre las personas. Ahora pregunto: cuando hablamos de derramar, hablamos que algo está sobre y que debe caer para ser derramado. Algunas personas dicen, y no es que esté criticando ni estoy en contra de lo que dicen, ellos sabrán por qué lo dicen, pero algunos dicen: eso de pedir al Espíritu Santo que se derrame, no, porque el Espíritu Santo ya está ya está con nosotros. Hay que pedir la manifestación del Espíritu. Pero cuando yo leo en las Escrituras, la palabra del Señor dice que el Espíritu siempre se derramó, siempre bajó, siempre descendió. Y escuche lo que dice la Escritura en Santiago capítulo 1 verso 17: toda dádiva, ¿qué es dádiva? Regalo del Espíritu, y todo don perfecto. Aquí estamos hablando de los dones ministeriales, de los dones del Espíritu y de los dones naturales que tenemos. Dice: todo don perfecto, que son los dones del Espíritu, descienden ¿de dónde dice? De lo alto, provienen del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces hay una manifestación especial del Espíritu que se derrama sobre toda persona.
Y nosotros debemos pedirle al Señor que el Espíritu se derrame, que los dones perfectos provengan de Él, que las dádivas, que esos regalos que Él tiene preparado desciendan sobre cada uno de nosotros. Pero esto es con un propósito, y el propósito es ser testigos. ¿Qué es un testigo? ¿Qué es un testigo? Pregunto. Todos mis abogados se me fueron ya, hombre. Pero un testigo es alguien que evidenció, que vio algo que sucedió y que es llamado para contarlo. Cuando hay un juicio, cuando están enjuiciando a una persona y están tratando y están debatiendo entre si dejarlo libre o retenerlo, retener su libertad, entonces llaman a los testigos para que los testigos cuenten lo que sucedió, ¿sí? Digan lo que estaba pasando, le cuenten qué fue lo que pasó, ¿verdad? Yo lo vi, dice aquí en Guatemala, yo lo vi con estos ojos que se han de comer los gusanos. Así dicen aquí en Guatemala. Como quien dice, les doy dando la certeza que de verdad lo estaba viendo, ¿verdad? Entonces el testigo es para que nosotros testifiquemos de las grandezas y las maravillas de Dios, de las maravillas de Jesús. Hechos capítulo 22, verso 14 y 16 dice: y él me dijo, está hablando del apóstol Pablo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Bueno, aquí no está hablando el apóstol Pablo, aquí está hablando Ananías al apóstol Pablo. Y él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y escuches de sus propios labios su palabra, pues tú serás su testigo ante todo el mundo de esto que has visto y oído. Y el apóstol contesta: ¿qué esperas entonces? Bueno, le dice Ananías a Pablo: ¿qué esperas entonces? Levántate y bautízate e invoca su nombre para que se queden limpios tus pecados. El apóstol Pablo, recuérdese que tuvo un encuentro con Jesús, pero el propósito de ese encuentro era que él anunciara el evangelio. El encuentro que Dios ha tenido contigo era para darte salvación, pero no solo darte salvación, sino que seas testigo y anuncies lo que Dios ha hecho. Mire, la palabra dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para ser testigo, para dar testimonio de Cristo. Hermano, la unción del Espíritu Santo, sí, es para recibir milagros, sí, es para que hayan señales, sí, es para que hayan prodigios, pero todo esto que sucede es para que seamos testigos, para que demos testimonio. El Señor te sana y te quedas con la boca callada. Dios no quiere eso. Dios quiere que si estás recibiendo un milagro lo cuentes, lo anuncies, lo proclames, que digas: el Señor fue bueno, el Señor se manifestó, el Señor me proveyó, el Señor me sanó, el Señor abrió una puerta, el Señor hizo el milagro y la maravilla. Dios quiere que seamos testigos, que testifiquemos, que hablemos de sus grandezas. Pero también quiere que seamos activados para ser discípulos de fuego. Quiero leerte dos pasajes acá. En Hechos 19:6 dice la escritura: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea, esto no solamente hablaban en lenguas, sino dice hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué es profetizar? ¿Qué es profetizar? ¿Quién dijo? Hablar lo que Dios dice. Eso es profetizar. Hablar lo que Dios dice. ¿Y sabe qué es lo que quiere Dios que digas? Lo que profetiza la Biblia. Lo que la Biblia dice. Cuando nosotros estamos hablando acerca de las escrituras, estamos profetizando a otras personas. Pero para eso nosotros necesitamos el poder del Espíritu, hermano. Mire, yo le digo algo. Algunos dicen: ay, no, es que qué pena hablarle a otro de Cristo. ¿Ah? Ay, no, qué vergüenza, a mí me da vergüenza. Me cuesta acercarme a las personas.
¿Ah? Porque esos son los temores que Satanás pone en nuestras vidas. Trata de meternos temores, trata de meternos muchas cosas en la vida para que nosotros no anunciemos el evangelio. Pero ¿sabe cómo uno agarra ese valor? A través de la unción del Espíritu Santo. Recibe poder para anunciar. Recibe poder para anunciar. Y aquí Pablo dice que impuso sobre ellos las manos. La gente empezó a hablar en otras lenguas y profetizaban, hablaban lo que Dios decía. Nosotros necesitamos el Espíritu para hablar lo que Dios dice. ¿Y para quién es esto, hermano? Esto es para todos. Quiero leerte Hechos 2, 17, 18. Porque, miren, algunos dicen, no, es que eso sucedió solo para la iglesia primitiva. Y yo tuvimos una plática con Nancy, una discusión teológica. Es que así se oye más chilero que decir, estábamos platicando con mi esposa, ¿verdad? Estábamos platicando y yo mencioné esa palabra iglesia primitiva, o la primera iglesia, o la iglesia del primer siglo. Pero ella me decía, pero nosotros somos esa iglesia. Y yo me puse a reflexionar y dije, tiene razón. Porque ¿acaso no es el mismo Cristo que predicamos, pues? ¿Acaso no son las mismas señales las que vemos? ¿No son los mismos milagros? ¿No es a través de la sangre de Jesús que somos salvos? Entonces no es otra iglesia, es la misma iglesia. Es lo mismo. Entonces eso es algo que está para nosotros. Y escucha lo que dice las Escrituras en Hechos 2. Voy a leer el verso 38 y 39. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mire para quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice, es para vosotros, para vuestros hijos, para los familiares que tengas lejos, pero es para cuanta persona el Señor llame. Pregunto, ¿a cuántos ha llamado el Señor para que sean sus hijos en este lugar? ¿Ah? ¿A cuántos ha llamado el Señor sus hijos que estén en este lugar? El Señor nos ha hecho llamado, y si Él nos ha llamado, entonces el Espíritu Santo es para nosotros, porque así lo dice la Escritura. Porque el Espíritu Santo es para aquel que Dios llamare. Quiero concluir leyendo dos pasajes, porque vamos a estar hablando del libro de los Hechos, de la activación poderosa que hace Jesús, que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y que nosotros necesitamos. Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: en el primer tratado, estamos hablando de Lucas, ese es el primer tratado, ¿verdad? Hechos es el segundo tratado. De hecho, digamos, es una escritura, es como un libro que está hecho en dos tomos. Tomo número 1, el Evangelio. Tomo número 2, los Hechos de los Apóstoles. Lo que hace Lucas es que hace una continuación de los acontecimientos de Jesús, pero ahora a través del Espíritu Santo. Lo que sucede en la iglesia por medio del Espíritu Santo. De hecho, algunos comentaristas dicen que era una sola escritura. Lo que sucede es que los pergaminos donde escribían no eran muy grandes. Entonces dice que por eso lo hizo en dos pergaminos. Toda la escritura lo dividió en dos, pero que era un solo libro. Pero no importa si era uno, si eran dos. Lo importante es que es una continuación de lo que sucede con Jesús, de lo que sucede con el Espíritu Santo y de lo que sucede en la iglesia. Por eso dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Eso significa que Jesús comenzó y que continúa, que tiene continuidad hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado el mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Así inicia, pero termina en Hechos 28:31 y dice: predicando el reino de Dios
enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Y se acabó. Pero esto es interesante, porque no hay un saludo a la iglesia que está en Jerusalén, o que está en Antioquía, o que está en Éfeso. Le saludamos desde acá de Roma. No hay una conclusión. No hay un extracto de despedida en este libro. Lo que significa es que la historia se sigue escribiendo. Que lo que tú haces se sigue escribiendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro hubiera podido llamarse muy bien Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque Él continúa haciendo esa obra. Dios quiere que tú sigas predicando y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Que se siga anunciando el Evangelio. Pero para eso nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.